Hola, buenas tardes, bienvenidos a lo que sería el módulo 3. Ya estamos en semana 2. Muchas felicidades, estamos avanzando lentos pero seguros. Bueno, para este video vamos a realizar lo que es la actividad número 3 de la semana número 2. Entonces, para realizar esta actividad se nos dice que se titula La biología en mi vida. Comienza con la descripción de la actividad donde nos dice que cuando escuchamos la palabra ciencia, todo mundo cree que la van a realizar personas muy expertas, súper inteligentes en laboratorios, con químicos, etcétera, ¿no? Pero la ciencia es lo que nos rodea, es algo que siempre está ahí frente a todos nosotros, porque nos ha ayudado a explicar el mundo y adaptarnos a él. La ciencia se desarrolla en diferentes ámbitos de estudios o disciplinas, y uno de ellos es la biología. Para esta actividad vamos a reflexionar cómo se relaciona la ciencia con tu vida cotidiana, revisando un problema que es muy común en tu entorno, desde su estudio a través de la biología, a través de otras disciplinas aparentemente distantes. Es decir, que tú no creerías que aparte de analizar el fenómeno que vamos a ver o la situación que vamos a ver a través de la biología, que también se está relacionando con otras. Entonces, el propósito de esta actividad es que tú reconozcas que hay un problema desde el punto de vista de la biología y que puede ser interpretado por otras disciplinas a través de la revisión de un texto de divulgación científica. Ojo, como ya hemos visto, los textos de divulgación científica pueden ser especializados o pueden ser diseñados para un público general, interesado en la temática. Entonces no tienen un lenguaje complicado, sino se trata como de que cualquier persona lo pueda entender, entonces tienen un lenguaje accesible, pero no por eso dejan de ser de tipo científico, ¿ok? ¿Qué vas a necesitar? Para realizar esta actividad debes identificar las ramas de la biología. Nosotros tenemos ¿cómo se llama? Pues tenemos el recurso que es relación de la biología con otras ciencias, donde se te van a plantear, escucha el audio al mismo tiempo que estás viendo la imagen, donde te van a plantear de qué manera se está relacionando la biología con la ética, con las matemáticas, con la historia, con la física, con la sociología, la lógica, o sea, cómo utiliza elementos de otras disciplinas para poder dar su explicación, ¿ok? Bueno, luego vas a reconocer posturas en los textos. Cada texto, como tiene una intención comunicativa diferente, vas a identificar dicha postura de acuerdo al autor y de acuerdo al tipo de texto que es. Vas a reconocer las características del pensamiento científico. ¿Recuerdas cuáles son las características? Para ello, tú tendrás que retomar este recurso que es Características de la ciencia, donde recordarás que la ciencia puede ser sistemática, puede ser metódica, objetiva, verificable y modificable, ¿ok? Y vas a usar tablas en el procesador de textos, que va a ser tu Word o similares, que vas a entregar pues un documento de tipo texto, como Word. Luego vas a contestar las preguntas que se te presentan a partir de la lectura de los dos textos dados. Vamos a hacer dos lecturas en esta actividad muy importante. ¿Cómo lo vas a realizar? Bueno, aquí hay diferentes instrucciones, son 10. Como siempre, te voy a proporcionar lo que es una plantilla donde ya anexé la carátula y donde ya anexé también esas 10 instrucciones. Aquí tuve un errorcito. Y bueno, finalmente las referencias que tú vas a completar. Yo ya te puse como ejemplo la de la actividad integradora 3. Tú vas a completar los datos de la otra, de las demás que faltan. De preferencia, que sea en metodología APA, sino el método abreviado que te he mostrado, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? El punto número 1 de tu actividad, después de la carátula que tú mismo vas a personalizar con tus datos, con tu imagen representativa, pues vas a leer el texto papel o plástico. Este texto, si tú le das clic al hipervínculo, te va a abrir esta información. Yo ya aquí ya subrayé mis ideas principales, mis ideas secundarias, con diversos colores. Bueno, dos colores, verde para principales y amarillo para las secundarias. Entonces, aquí brevemente, no te voy a dar toda la explicación, tú lo tienes que leer a profundidad. Recuerda, una lectura rápida, donde veas los títulos. Sabemos que se va a tratar de escoger entre el papel o el plástico. Por el subtítulo sabemos que nos van a hablar de los efectos ambientales de uno y de otro, que nos van a hablar sobre los destinos, es decir, qué se hace con ese papel y ese plástico una vez que ya se utilizó.
se recicla, va a un relleno sanitario, te están dando estadísticas, por lo que estamos viendo. Recuerda la lectura rápida de que te cheques las gráficas, las imágenes, las tablas. Bueno, aquí estaría una tablita donde te están dando datos estadísticos, ¿ok? Y luego, ¿cómo se realiza el reciclaje? No sabemos mucho, pero sabemos que te van a hablar del reciclaje del plástico y el reciclaje del papel. Y finalmente, la conclusión, ¿ok? Entonces, una vez que ya leíste de manera rápida, que ya tienes esta primera impresión, vas a hacer tu lectura de comprensión, identificando ideas principales, secundarias, para poder tú mismo identificar tus propias conclusiones, ¿ok? Muy bien, en el punto número 2, en un procesador de texto responde a la pregunta, ¿cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura y por qué? Para responder a esta pregunta tienes que retomar el ejercicio o el recurso de la biología, donde nos dice pues qué es la biología de acuerdo a su etimología griega, cuáles son las diversas tipos o ramas de la biología, como la biología celular, y por los dibujitos más o menos puedes identificar que la biología celular habla de los microorganismos, la zoología de los animales, la genética del ADN, la fisiología del organismo humano, la biología marina de los animales del mar, etcétera. Entonces tú, en base a esta lectura, vas a determinar cuál es la rama de la cual se está utilizando de la biología en particular para el texto, ¿ok? Supongamos que es la biología marina, que no es el caso, que es la respuesta errónea, pero supongamos, porque tú consideras que se están contaminando los mares. Ojo. Entonces, tendrías que encontrar dentro de la información del artículo algún párrafo que avale sobre la contaminación en el mar, por ejemplo. Entonces, vamos a ver, lo leí, pero ahorita no ubico. Aquí. Para reciclar el papel hay que convertirlo nuevamente en pulpa, para lo cual se emplearán productos químicos que separan las tintas. Además, hay que volverlo a blanquear. Esto requiere grandes cantidades de agua. Entonces, tú dirías, considero que se relaciona con la biología marina, dado que en el texto papel o basura se menciona lo siguiente. Y vamos a hacer la cita. Para reciclar, y ponemos entre comillas el texto, considerando que lo estás copiando y pegando sin editar. Si lo parafraseas, no va a ser necesario que lo pongas entre comillas. Entonces ya pondríamos la cita, la referencia de la cita. Entonces, ¿cómo sería? Aquí complementaríamos la información. Ruiz Loyola es el autor del artículo, como lo puedes ver aquí. Ruiz Loyola, papel o plástico. Y para obtener los datos de la fecha te tienes que regresar. Dice, bueno, aquí le das índice, números. Y en números te regresa esta sección donde sabes que es la revista número 138 y que la edición impresa salió en mayo del 2010. Entonces tú pondrías aquí 2010. Entonces ya tenemos nuestra referencia completa, la UR, los apellidos del autor, la fecha, el título, la revista y recuperado de, ¿ok? Entonces para la cita sabemos que sería Loyola Ruiz 2010, que es el primer apellido. Entonces sería Ruiz 2010, como es página web, sería párrafo y pues contamos los párrafos. A ver, desde el título y ya me regresé. Bueno, título 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Debí de haber escogido un párrafo más cercano. 10, 11, todo lo que es la tabla es el 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aquí está, es el párrafo 17, ¿ok? Entonces le ponemos párrafo 17 y ya está mi cita, porque fue una cita textual, pero aquí ya estamos mencionando lo que pregunta, ¿cuál es la principal rama?
La biología marina, y aquí como tip, es una de las disciplinas complementarias que están apoyando a esta información, pero otra es la principal. Esta nada más te la puse como ejemplo para que pudieras ver cómo contestarías la pregunta adecuadamente, citando al autor y argumentando adecuadamente esta respuesta, ¿ok? Bueno, aquí faltaría, por ejemplo, por lo tanto, se identifica dicha rama de la biología al hablar de la contaminación en el agua, ¿ok? Y bueno, ya está contestada. Bueno, la 3 dice, el anterior problema está tratado desde el pensamiento científico. Completa la siguiente tabla e indica qué características cumple y cuáles no y por qué. Entonces, de la misma forma que anexamos un copiado pegado o tu parafraseo con su correspondiente cita, pues lo que vamos a hacer aquí es hacer lo mismo. De acuerdo al recurso, ya cerramos este, de acuerdo al recurso de las características de la ciencia, por ejemplo, ¿cuál es la primera? Sistemática. Nos dice que la ciencia es sistemática cuando aplica y respeta ordenadamente las etapas que establece el método científico, es decir, la generación del nuevo conocimiento debe ser ordenada, ¿ok? Entonces, estamos viendo que la información del texto que estamos leyendo es sistemático, está ordenado, y sí, si te das cuenta, bueno, ya te estoy dando una respuesta. Si te das cuenta, viene el título y viene por subtítulos donde te dice, bueno, cuáles son los efectos ambientales, cuál es su destino manifiesto, es decir, si se recicla, no se recicla y si se va al depósito sanitario. Si se hace el reciclaje, de qué forma y cómo se está contaminando, y hay conclusiones. De manera que podemos ver que sí es sistemática, entonces vamos a poner la palabra sí. ¿Por qué? Y tú ya aquí justificarías. Porque se identifica orden en el texto. Hay título y la información está organizada en subtítulos que introducen y desarrollan la información para proporcionar finalmente una conclusión basada en la información previa. Ok, a ver, aquí lo estoy haciendo al aire, ustedes tendrían que desarrollar mejor la idea, pero estoy justificando, ya que me dicen que es sistemática porque se organiza de acuerdo a las etapas de la ciencia, entonces aquí, por ejemplo, hay más cosas que decir sobre lo sistemático, ¿no? Porque no estoy hablando por el momento de las etapas de las ciencias. Recuerdas que hay que, en el método de la ciencia, ¿dónde estás? Método científico, bueno, creo que lo tengo abierto por aquí. Es que si no se me va a volver a descargar. Ok, método científico, aquí tienes que observar, plantear hipótesis, experimentar y concluir. Esto tú me dirás si lo estás identificando en la lectura, ¿ok? Pero de momento lo que podemos ver a simple vista es que sí hay un orden en el texto, hay un título, la información está organizada en subtítulos que introducen y desarrollan la información para proporcionar finalmente una conclusión basada en la información mencionada previamente. Ok, entonces así tú tienes que ir desarrollando la información de los posteriores puntos, ¿ok? Si quieres ejemplificarla, adelante, podrías ejemplificarla también. Si copias texto, recuerda, utiliza citas y entrecomillados, igual si es parafraseo, ¿ok? Bueno. Luego, en el punto 4, menciona 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas. Dentro del texto reconocerás algunos elementos, pero te puedes apoyar de otras fuentes. Recuerda,
colocarlas. Entonces, es muy claro, por ejemplo, aquí yo te doy en el tip que debes retomar la biología y su relación con otras ciencias, que sería esta. Vas a ver la ética, las matemáticas, la historia, la física, etcétera. Es muy obvio que se está presentando la parte de la estadística, que aquí creo que no la veo. Bueno, es la estadística y es las matemáticas también podría ser, ¿no? Pero, bueno, la estadística es otra ciencia. Entonces, bueno, estamos viendo que la estadística está ahí en la biología. Entonces, ¿de qué manera se está viendo la estadística? Bueno, si tú te das cuenta, en el texto aquí en este cuadrito te están mostrando muchos datos estadísticos, ¿ok? Que te están hablando de cuánto se consume, por ejemplo, el primero, para poder fabricar plástico se consume el 40% menos de energía que al fabricar papel, por lo tanto es menos contaminante. Entonces, ese es uno de los puntos, hay más, ¿no? Entonces, eso sirve como argumento que respalda sus puntos de vista. Entonces, aquí tú pondrías, primero se identifica la estadística. Y aquí le voy a dar copiar y pegar. Entonces, podrías poner primero con número o con letra. Yo puse primero con letra y esto lo voy a poner entre comillas porque es lo que copié y pegué del texto. Y otra vez, ya recuerdas que ya hicimos la cita, ya nada más es copiar y pegar y ver qué párrafo es. Y otra vez me la compliqué con los párrafos. Ok. A ver, habría que contar de nuevo. Si este era el párrafo 12, 17, entonces 18, 19 y 20. Entonces, la tabla sería el párrafo número 20, ¿ok? Y así ya dirías segundo, tercero. Así te irías con los demás ejemplos, ¿ok? Igual lo mencionarías. Bueno, este es mi primer párrafo, segundo y tercero, y ahí ya estaría mencionando los 3 ejemplos, retomando el recurso de prepa en línea. Ojo, yo retomo una disciplina que no está aquí, que sí es evidente, para que tú puedas identificar las demás y puedas justificarlo adecuadamente. Bueno, el siguiente punto, lee la nota que dice la basura de ti. Y ahí está el hipervínculo y se te va a abrir esta sección. Igual ya la leí y marqué ideas secundarias y principales, ¿ok? Pero bueno, tú tendrás que hacer lo mismo, tu lectura rápida y después tu lectura de comprensión. Bueno, una vez que ya lo leas, tienes que decir en un párrafo de al menos 8 líneas responde a la siguiente pregunta. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de los dos textos? Si te das cuenta, el primer texto hablaba también de que se está generando mucha basura y se está contaminando mucho. Entonces, el segundo autor habla ya de ti, ¿no? De la forma en que estás manejando la basura. Brevemente tú encontrarás más detalles, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? De lo que yo puedo ver a partir de los textos y de lo poquito que te he explicado, tú tienes que ahondar más. Es que el primer autor habla de forma externa, por ejemplo, habla de cómo se están contaminando y cómo contamina y qué efectos tiene en el ambiente el reciclar o no, o el utilizar papel o plástico. En cambio, el segundo autor, que es que dice la basura de ti, tendrás que hacer lo mismo que con el primero. Tienes que hacer su cita, sus referencias para que puedas citar en esta sección, ¿ok? Tendrás que mencionar que, bueno, ya habla se dirige hacia las personas, que sí hay contaminación, pero que podríamos evitarla si las personas tuvieran una cultura del reciclaje, bueno, entre varias cosas, ¿no? Culturas, empieza diciendo si es viable quemar o no la basura, y él propone que mejor reduce, reusa y recicla, ¿no? Y te da explicaciones de cada una. Entonces, si te das cuenta, se enfoca más en la persona, que cada uno de nosotros haga estas 3 acciones, reduce, reusa y recicla. Entonces, tú ya plasmarías tus argumentos para decir en qué se diferencian o en qué son similares.
Aquí escribirías, recuerda, procura de sí, aquí dice al menos 8 líneas, muy bien. Entonces recuerda muy bien esta situación. Luego, concluye tu actividad respondiendo en media cuartilla, que es media página, ojo, media página a renglón sencillo. Así como hemos estado escribiendo aquí, por ejemplo, no utilices dobles espacios. Pero bueno, en un párrafo de 8 líneas, no, la 7, concluye tu actividad respondiendo en media cuartilla. ¿Cómo crees que afecta ese problema en tu vida diaria? Este problema, y ojo, estamos hablando del problema de la basura y el problema, pues básicamente es el problema de la basura. Entonces, el problema de la basura, ¿cómo te afecta? Entonces ya puedes hablar, comparar lo que tú haces, lo que tú has visto, por ejemplo, en tu comunidad, de cómo se está reciclando, si se utiliza papel, si se utiliza basura, digo papel o plástico, si hay mucha generación de basura, cómo se está tratando la basura, qué están haciendo las personas para poder manejar la basura, esto del reusa, recicla, reduce, ¿no? Entonces tienes mucha información retomando lo que ya viste de los textos. Recuerda que aquí vas a utilizar, si vas a retomar los puntos de vista o ideas de los autores, que es un hecho que así va a ser, tienes que citar a los autores, ¿ok? Cuando estés hablando de utilizar papel o temáticas relacionadas con el papel o la basura, pues cita al primer autor, que es Loyola. Y si estás hablando de qué estás haciendo tú o tu comunidad para reusar, reciclar y reducir, pues estás hablando del segundo autor, que es Angélica Simón, que sería Simón 2017 su cita. Entonces, hay que acostumbrarnos a citar y referenciar, y más porque en esta actividad te están diciendo que también retomes la intertextualidad y la interdisciplinariedad. Entonces, esto de la intertextualidad es que menciones justamente, recuerdas que es frecuente al crear textos, que es lo que tú estás haciendo, un texto académico, que retomes ideas, ¿viste? Cuando estemos hablando de ideas, frases, estilos, estructuras, visiones de otros textos, pues hay que citar, ¿ok? Citar lo que ya leíste. Es obvio que tu punto de vista, después de leer estos dos textos, ya van a estar influenciados, entonces menciona a dichos autores en tu conclusión, ¿ok? Bueno, y luego asegúrate de que en tu documento incluyas, aquí ya es una revisión final, te están orientando, pues que hayas contestado la pregunta del número 2, esta pregunta que ya contestamos aquí, que hayas contestado la tabla del punto 3, que hayas hecho los 3 ejemplos de las disciplinas relacionadas con la biología, que el texto, que elabores el texto a partir de la pregunta 6, aquí está, de al menos 8 líneas, o sea, tu checklist de que hayas hecho todo lo anterior, guardar tu archivo con la nomenclatura solicitada, que pese menos de 20 megas, y elabora tus referencias, muy importante. Recuerdas que te he estado comentando que en este módulo es básico citar y referenciar. Entonces, bueno, aquí te dejo hasta aquí. Bueno, te voy a dejar así para la pista de que hagas tus referencias, ¿ok? Te lo voy a dejar en el texto. Y igual voy a hacer con Angélica Simón. Simón. Es Angélica 2017. Y tú ya pones lo demás, ¿ok? Estos serían los dos textos que vas a analizar y que también debes anexar sus referencias. Bueno, pues eso sería todo por parte de este video tutorial. Espero que sea de utilidad. Cualquier duda o pregunta, estamos en contacto a través de la plataforma. Gracias.